Hola a todos y todas. En la clase de hoy, correspondiente a la tercera de lípidos, vamos a revisar el metabolismo de colesterol en la parte 1 de esta clase, y en la segunda parte vamos a estudiar un capítulo que es bastante importante y que se relaciona con las llamadas lipoproteínas de transporte de moléculas insolubles en agua, fundamentalmente el colesterol y sus derivados y los triacilglicéridos. Entonces, dando comienzo a la primera parte de esta tercera clase de lípidos, vamos a hablar fundamentalmente de la síntesis de colesterol. El colesterol se sintetiza a partir del acetilcoenzimo A, conocido ya por ustedes. La molécula de colesterol, como ustedes pueden darse cuenta, es una molécula altamente hidrofóbica, o sea, apolar. Es insoluble en agua. Está formada por varios anillos, el A, el B, el C y el D, y hacia la derecha tiene una cola de 8 átomos de carbono que contribuye a darle todavía más hidrofobicidad a la molécula. Hacia la izquierda ustedes pueden ver, unida al carbono 3 del colesterol, se encuentra un grupo hidroxilo. Este grupo hidroxilo, si bien es cierto, le da cierta polaridad a esta parte de la molécula, no cambia fundamentalmente el hecho de que el colesterol es altamente hidrofóbico, es insoluble en agua y por tanto es soluble en solventes de naturaleza orgánica. Ahora, el colesterol es una molécula que tiene una extraordinaria importancia para la vida de los seres humanos y de otros seres vivos en el planeta. Nosotros no podemos vivir sin colesterol. El colesterol cumple una serie de funciones importantes a nivel metabólica y también forma parte de las estructuras de membrana o de los compartimientos membranosos que tienen las células, como por ejemplo la membrana plasmática y los componentes de membrana intracelulares. Además, el colesterol es precursor de una serie de hormonas llamadas hormonas esteroidales, las que se sintetizan básicamente a partir del colesterol. Entre las hormonas esteroidales más conocidas se encuentra, por ejemplo, la progesterona, los estrógenos en general, el estradiol, por dar un nombre, y otras, las hormonas esteroidales sexuales masculinas también. Además, el colesterol es precursor de la síntesis a nivel hepático de las sales biliares que son fundamentales para realizar la digestión de los compuestos que son insolubles en agua. Básicamente, ustedes ya los conocen, los triacilglicéridos, por ejemplo. Ahora, entre los tejidos que sintetizan colesterol se encuentran el hígado, el intestino, la corteza adrenal y los tejidos reproductivos. Pero básicamente, la mayor parte del colesterol sintetizado por los humanos se realiza a nivel del hígado. Además, la síntesis de colesterol hepática tiene regulación a nivel hormonal.
y me refiero a la clásica regulación que ustedes ya han visto en este curso, que es la regulación insulina-glucagón. Bien, como les dije anteriormente, el precursor para la síntesis de colesterol es el acetilcoenzimo A. Eso significa que los átomos de carbono que van a dar cuenta de la síntesis de la molécula cuya estructura vimos en la diapositiva anterior, vienen todos del grupo acetilo esterificado con coenzimo A, conocido también por ustedes como acetilcoenzimo A. En esta clase nos vamos a centrar específicamente en la síntesis de colesterol. Y la síntesis de colesterol que se realiza en el hepatocito, o sea, en el hígado, se realiza fundamentalmente a nivel del citoplasma y del retículo endoplásmico liso. Muchas de las enzimas que participan en la síntesis de colesterol están asociadas a la membrana de este retículo endoplásmico, como van a ver a continuación. Bueno, aunque esto ya se los dije anteriormente, pero volvemos a insistir, aunque en muchos tejidos hay síntesis de colesterol llamada colesterogénesis, es en el hígado donde ocurre mayoritariamente. Hablemos un poco más específicamente de la síntesis de colesterol a nivel hepático. Como ya les dije, el colesterol se sintetiza desde el acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A, que se encuentra en el citoplasma y que se sintetiza a nivel de la mitocondria, en la matriz mitocondrial, es transportado al citoplasma como citrato. Ahí hay una liasa que rompe el citrato y genera la molécula de acetilcoenzimo A. Este acetilcoenzimo A va a ser tomado por esta enzima llamada tiolasa, que condensa dos moléculas de acetilcoenzimo A para formar esta molécula más grande, fundamentalmente de 1, 2, 3, 4 átomos de carbono, además del coenzimo A, obviamente, llamada acetoacetilcoenzimo A. Esta molécula reacciona con una tercera molécula de acetilcoenzimo A, y por acción de esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzimo A sintasa, sintetiza este intermediario, el hidroximetilglutarilcoenzimo A. Ahora, el hidroximetilglutarilcoenzimo A es reducido por esta enzima, la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, que utiliza NADPH para generar mevalonato, que es la molécula que yo les estoy indicando acá. Esto implica, chiquillos, que la síntesis de colesterol utiliza NADPH, al igual que la síntesis de ácidos grasos ya vista en la clase anterior. Ahora, el mevalonato, que tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 átomos de carbono, reacciona por acción de una serie de enzimas para sintetizar este intermediario llamado isopreno. El isopreno lo que hace es condensarse con otras moléculas de isopreno para formar ya esta molécula más grande que, si ustedes la miran bien, se empieza a parecer a la molécula de colesterol. Finalmente, el escualeno, por la acción de otras enzimas, forma el llamado colesterol.
Ahora, finalmente, si bien es cierto, el colesterol a nivel sintetizado, a nivel hepático, va a ser utilizado en una serie de procesos, parte del colesterol puede ser esterificado con un ácido graso de cadena larga. Las enzimas que realizan esta función reciben el nombre de acilcoenzimo A colesterol aciltransferasas. Estas enzimas simplemente lo que hacen es catalizar la reacción entre colesterol y un ácido graso para formar un éster del colesterol. Y si ya el colesterol era hidrofóbico, poco soluble en agua, el éster de colesterol, por su estructura, es todavía aún más insoluble en agua. En realidad uno podría decir que los ésteres de colesterol son absolutamente insolubles en agua porque esta molécula, este grupo hidroxilo, al reaccionar con un ácido graso, forma esta estructura que es muy poco, es mucho menos polar que la estructura del grupo hidroxilo propiamente tal. Esto hace que los ésteres de colesterol, finalmente, sean aún más insolubles en agua que el colesterol. Bien, dicho esto, ¿cuál es la enzima regulada de la síntesis de colesterol? La enzima que regula la síntesis de colesterol es esta, la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, y es la enzima que ustedes deben recordar. ¿Por qué? Porque obviamente es la enzima que es blanco de toda la regulación que da cuenta de la síntesis de colesterol. Por ejemplo, la regulación hormonal es dependiente de la activación o inhibición de esta enzima. Entonces, la enzima regulada de la síntesis de colesterol es la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, abreviada por nosotros como HMG-CoA reductasa, para no estar escribiendo siempre este nombre que es largo. Ahora, la hidroximetilglutarilcoenzimo A reductasa, o HMG-CoA reductasa, es una proteína integral de membrana del retículo endoplásmico liso. Cataliza la síntesis del ácido mevalónico, ya mostrada. Además, la etapa de síntesis de ácido mevalónico catalizada por esta enzima es una etapa irreversible en la síntesis de colesterol. Por lo tanto, es un blanco ideal para regular su actividad y controlar la síntesis de colesterol a nivel del hígado. Les recuerdo, chiquillos, que estamos analizando la síntesis hepática de colesterol. Por lo tanto, lo que les estoy contando ahora es válido para la síntesis de colesterol fundamentalmente a nivel hepático. Esto hace que esta enzima sea la enzima marcapaso de la síntesis de colesterol. Esta enzima tiene múltiples mecanismos de regulación. Uno podría decir que es exquisitamente regulada. Sin embargo, nosotros no vamos a ver en este curso todos los mecanismos de regulación de la HMG-CoA reductasa. Vamos a ver los que consideramos más importantes para ustedes en este curso. Bueno, aquí les muestro nuevamente la reacción, que es dependiente de NADPH. Recuerden que la mayor parte del NADPH viene de la vía de las pentosas. También hay otras vías que generan, metabólicas que generan NADPH, pero ustedes saben que la vía de las pentosas es muy importante en la generación de NADPH. Entonces, como creo que ya se los dije, tanto la síntesis de colesterol
como la síntesis de ácidos grasos utiliza NADPH como sustrato en alguna de sus etapas. Bueno, en esta síntesis específicamente lo que ocurre es que a partir del HMG-CoA, coenzimo A, el hidroximetilglutaril coenzimo A, se sintetiza mevalonato. Mevalonato que obviamente va a ser la base conjugada del ácido mevalónico. Por una cuestión de pH y pK sub A, la estructura que ustedes van a encontrar a nivel de las células es fundamentalmente esta. Me refiero a la base conjugada del ácido mevalónico, o sea, el mevalonato, marcado acá. ¿Cómo se regula la actividad de esta enzima? Me refiero a la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. Esta vía metabólica que tiene a la HMG coenzimo A reductasa como enzima marcapaso, es obviamente el blanco de regulación que vamos a analizar ahora. La enzima esta puede ser inhibida por el producto de la reacción, el mevalonato, la X marca que es inhibición, y además es inhibida por el producto final, el colesterol, y sus derivados. Como les dije, tiene una regulación que es bastante compleja. Estas dos inhibiciones, la mediada por mevalonato y colesterol, la del mevalonato sería inhibición por producto fundamentalmente, y la del colesterol y sus derivados operan ambos como inhibidores alostéricos de la actividad de la enzima. Entonces, el mevalonato y el colesterol van a ser inhibidores alostéricos de la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. Por otro lado, ya les dije anteriormente que en el hígado esta enzima tiene regulación, o que la vía de síntesis de colesterol tiene regulación hormonal. Y la regulación hormonal opera sobre esta enzima por mecanismos de fosforilación y desfosforilación. La insulina activa la síntesis de colesterol actuando positivamente sobre la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. La insulina lo que hace es mediar una serie de factores que inducen la desfosforilación de esta enzima. La desfosforilación entonces de la HMG-CoA reductasa induce su activación. Por otro lado, el glucagón, a través de proteínas quinasas, media la fosforilación e inhibición de la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. Nótese que utilizo el término insulina media, glucagón media. No digan que la insulina activa y el glucagón inhibe. Si bien esto es cierto, la insulina no tiene una acción de activación directa, ni el glucagón tampoco tiene un mecanismo de acción directo sobre la HMG-CoA reductasa. El mecanismo es mucho más complejo. La insulina y el glucagón gatillan una serie de vías metabólicas de transducción de señales realmente, que conducen en el caso de la insulina, a la desfosforilación de la hidroximetilglutaril CoA reductasa con su activación, y en el caso de glucagón, el glucagón media o activa vías de transducción de señales que lo que hacen finalmente es fosforilar y generar una forma poco activa de la hidroximetilglutaril coenzimo A reductasa. Hablando un poco
en forma más bien específica de la inhibición mediada por mevalonato de la hidroximetilglutarilcoenzima A reductasa, les menciono que bueno, la síntesis pasa a través de un intermediario que tiene la estructura que les muestro acá, que está encerrada entre corchetes, y el intermediario se transforma en mevalonato. Entonces la enzima cataliza la transformación de hidroximetilglutarilcoenzima A en mevalonato a través de este intermediario. Pues bien, existen una serie de moléculas que han sido sintetizadas por la industria farmacológica, derivados de la atorvastatina, que se parecen al intermediario y que actúan, en realidad se parecen más al mevalonato que al hidroximetilglutarilcoenzima A. Esta molécula actúa como un inhibidor de esta enzima. Por lo tanto, cuando hay en pacientes que tienen altos niveles de colesterol, uno puede inhibir la síntesis de colesterol, suministrando como droga la atorvastatina y sus derivados, del cual uno de los más conocidos es el Lipitor. Permítanme agregar un comentario más con respecto a esta diapositiva. Fíjense que cuando los niveles de colesterol intracelular a nivel hepático, bueno, esto también opera en otros tejidos, cuando los niveles de colesterol intracelular son altos, se inhibe la síntesis de colesterol. Esto implica que este mecanismo opera por feedback negativo o retroalimentación negativa. Y es importante porque le está diciendo al sistema que cuando los niveles de colesterol sintetizados son altos, la síntesis de colesterol, pensando por ejemplo en el hígado, debe ser inhibida. La regulación hormonal opera solo a nivel de la síntesis de colesterol hepática, no en otros tejidos. Sin embargo, la inhibición por colesterol y también por mevalonato es más general. Puede operar en varios tejidos. Lo importante es que se den cuenta ustedes de que altos niveles de colesterol le dicen a los tejidos que no deben sintetizar colesterol a la misma velocidad que lo venían sintetizando originalmente. Bueno, para terminar esta primera parte, debo mencionarles una cuestión que es muy importante. El colesterol sintetizado en los tejidos, como el hígado, por ejemplo, puede sufrir, ya les comenté algo de esto, pueden sufrir la adición de una molécula de ácido graso para formar un éster de colesterol. Esta reacción es catalizada por una familia de enzimas que reciben el nombre de acilcoenzima A, colesterol aciltransferasa. Son varias, no hay una. Y esto es importante porque al ser transformado el colesterol en ésteres de colesterol, este puede ser almacenado, por ejemplo, a nivel hepático, como gotas de colesterol esterificados. Además, como se van a dar cuenta en la siguiente clase, los ésteres de colesterol son, junto con el colesterol, son importantes para la síntesis de una serie de partículas lipídicas que tienen una membrana lipídica llamada lipoproteínas, que son importantes para el transporte del colesterol desde el tejido a
hepático, por ejemplo, a otros tejidos. Bueno, les vuelvo a recordar de que la formación de este enlace hace que los ésteres de colesterol sean muchísimo más hidrofóbicos que el propio colesterol, que todavía tiene algo de polaridad debido a la existencia de este grupo hidroxilo. Muchas gracias.